¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bendecido igualmente. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué cuentas? Muy bien. Pues aquí disfrutando un poquito un diálogo extenso que tuviste ahí con un hermano y luego una persona que no es protestante. Pero no vengo a redundar en el tema que ya tocaste. Quisiera, sí, en el breve tiempo que me dediques, hacerte una pregunta y en base a esa pregunta, tu respuesta, pues tener un diálogo quizás con el tiempo que tú, pues, te permitas, ¿no? Obviamente escuchándonos ambos, me gusta la interacción que tienes y cuando yo hable, pues no interrumpas, yo no te voy a interrumpir. Yo sí me comprometo porque esos diálogos sí me gustan a mí. Te escuché decir que tú eres, o bueno, la Iglesia Católica Romana de Rito Latino es la verdadera iglesia de Cristo y que es la única porque es la verdadera. Me gustaría que tú me probaras con la Biblia y también con los documentos de la Iglesia Católica Romana de Rito Latino que ustedes realmente son la única iglesia y la verdadera iglesia de Cristo. Si me puedes buscar capítulo, versículo, porque a mí sí me encanta la Biblia, capítulo y versículo, y de paso también uno que otro documento de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Rito Latino, a la cual tú perteneces para verificar que realmente ustedes son la única verdadera Iglesia Católica Apostólica Romana que viene de Cristo, que viene de los apóstoles y de los profetas. Ya tengo mi Biblia lista para responderte con ella misma también. Te escucho, querido Alex. Ok, pues antes que todo, bienvenido aquí a este breve espacio que estamos ahorita tocando, pues un poquito la charla, ¿no? Hay con las personas que se unen. Te soy sincero, Carlos, yo normalmente ya no hacía ese tipo de transmisiones, por lo mismo de que pues luego entraban algunos y se hacía un rollo, pero pues bueno, aquí estamos, con la bendición de Dios. Y como ahorita ya son casi las 10 de la noche aquí en México, no sé en qué país estés tú, pero ahorita son las 10, ya casi. Mañana hay escuela para muchos niños aquí en México, ya luego también se empiezan a dormir temprano. Entonces vamos a darle un ratito, sale un ratito, a lo mejor unos 10 minutos, ¿te parece bien? Pero a mí me gustaría porque a lo que yo sé es que los evangélicos son muy bíblicos. Tú estás de acuerdo conmigo en ese aspecto, ¿no? De que ustedes son muy bíblicos. Hablamos de cualquier denominación. Entonces, a mí me gustaría que nos fuéramos al grano, al grano, al grano. ¿La iglesia católica es la verdadera o no es la verdadera? Con Biblia, claro. Yo digo que sí, porque a pesar de que no exista el título con manzanas, vamos a llamarle así con manzanas, como lo quieren ver algunos, está la doctrina y las características de esa iglesia. Entonces, hoy, mi respuesta, pues si no te agrada, pues ya tú sabrás, ¿no? O podrás darme una refutación o una contrarrespuesta, como tú lo quieras ver, pero yo te voy a mostrar con Biblia características de la iglesia católica para decir que es la verdadera, ¿vale? Porque eso del título ya lo tocamos al principio del live, ya la gente ya vio, ya les dejé los Hechos 9:31, donde aparece el término católico. Entonces vamos a ver la doctrina, si eso es o no es, ¿sale? Ayúdame, por favor. Vamos a ver una doctrina interesante. A ver, primero la iglesia. Primero la iglesia. Mateo, el caballito de batalla, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Si me puedes apoyar leyendo o no. No, léelo, tranquilo, porque yo te hice una pregunta puntual. Es que a mí me gusta que tú lo leas para que lo veas que está en tu Biblia, si no vas a decir que hago trampa. Yo confío en la tuya. Léelo de la tuya, yo confío en la tuya. Yo tengo la mía, pero yo voy a confiar en la tuya. Léelo según la pregunta que yo te hice, porque yo dije que no te iba a interrumpir, ni leer, ni nada, y después cuando tú me des la palabra, yo procedo. Ok, listo. Vamos a agarrarlo desde el 13. Atentos, hermanos, todos aquellos que quieran escudriñar Biblia, no palabrerías. Biblia, capítulos y versículos, lo que diga la Biblia. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus apóstoles, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, bienaventurado eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro,
o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí viene, subraya el verso que viene. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en los cielos, y lo que desates en el cielo, en la tierra, quedará desatado en los cielos. Entonces, una característica, Carlos, importante bíblicamente, no históricamente, bíblicamente. Por eso te digo, vamos a lo que nos interesa, la Biblia, palabra de Dios, capítulos y versículos. Lo que nos dice la Biblia es que a un hombre de los apóstoles se le dieron las llaves del reino de los cielos. Entonces, si yo digo como católico que la iglesia católica apostólica es la de Jesucristo, es porque esa iglesia, entre otras características y doctrinas, tiene que tener ese mandato y respetarlo hasta el día de hoy, 2025, y los años que vienen. Que a un hombre, en este caso nombre y apellido Pedro, se le dieron las llaves del reino de los cielos. No sé a qué congregación tú pertenezcas, o otro más que pueda decir es mi iglesia, solamente porque creemos en Jesucristo. Yo digo que no solamente basta con eso, porque la verdadera iglesia se va a distinguir porque tenga a Jesucristo, claro, de primero, pero también tome en cuenta las llaves del reino de los cielos que se le dejaron al apóstol San Pedro. Ahora yo te pregunto, ¿en tu iglesia y congregación, Carlos, eso se enseña? Porque a lo mejor yo estoy equivocado. Y yo digo, bueno, si eso se enseña también en la iglesia de Carlos, pues nos pasamos a la de Carlos, ¿no? Pero respóndeme, ¿eso se enseña en tu iglesia bíblicamente, sí o no? Adelante, te escucho. Tengo mi tiempo ya, querido Alex. Adelante, sí. Gracias. Sí, vamos a tratar de no enrollarnos Alex, tanto. Ese es el problema. En breve. Ok, ese es el problema que ustedes... Bueno, ya me he interrumpido 2 veces. ¿Todavía no has terminado, Alex? Yo te escucho. Dale, dale, dale. ¿O ya me das mi tiempo? Adelante. Libre como las águilas. Okay. Muy bien. Mira, ese es el problema que yo veo que ustedes tienen. Primero, tú no conoces tu propia iglesia católica romana. Segundo, no conoces la Biblia. Tercero, tú estás refutando a Agustín de Hipona cuando Agustín dice que ese texto que tú citaste, el mismo texto de siempre, no habla de iglesia católica apostólica romana de rito latino. Ahí ni siquiera da un nombre para que se le llame iglesia católica apostólica romana de rito latino. Lo que tú me estás mostrando es que Pedro reconoce que él es el Mesías, Jesucristo, y que Agustín de Hipona decía que la roca a la cual se refería Pedro era Cristo, no Pedro. De hecho, el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas dice que él es una piedra viva como todos los hermanos y que Cristo es la roca. Ahora, yo te pregunté algo sencillo, te dije, muéstrame en la Biblia donde tú puedes probar que la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito latino es la única iglesia verdadera. Cuando tú refutas al Papa Juan Pablo II, al Lumen Gentium, tú refutas a Concilio Vaticano II, tú refutas al Catecismo cuando dice que los cristianos evangélicos son hermanos separados y que además son salvos porque tienen la fe en Cristo y tienen el bautismo trinitario. Entonces tú estás en verdad, Alex, con todo respeto, no te rías, oye. Mira, préstame atención, querido Alex. Yo lo hago en amor en Cristo, porque si tú vas a compartir con un protestante, no tienes que mentir. No debes mentir, es malo mentir. De hecho, cuando tú hubo uno que subió y te dijo, mira, en Romanos capítulo 3 habla que somos salvos por gracia y no por las obras de la ley, diciendo que la ley eran las obras de la tabla. Entonces ustedes no obedecen las obras de Moisés. De honrar a Dios, amar a Dios, honrar a padre y madre, y tú le dijiste que sí, tampoco conoces el Antiguo Testamento. Ese es el problema que yo veo con apologistas como tú, que yo sé que tú lo haces por amor a tu iglesia, pero le mientes porque tampoco conoces tu iglesia y vienes a decirle a los protestantes, vamos con Biblia, vamos con Biblia. Ahora, yo con Biblia te hice una pregunta y viniste con un texto que hasta los mismos católicos romanos de la historia, como Agustín de Hipona, no están de acuerdo contigo. Entre otros padres apostólicos no están de acuerdo contigo. Entre otros padres de la iglesia no están de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo es que tú dices que ustedes son la única iglesia verdadera cuando papas del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, el Papa Francisco que murió y ustedes no saben a dónde está? Es verdad, ustedes no saben a dónde está. No tienen seguridad de salvación de ninguna parte y el apóstol Pablo nos enseña que nosotros
tenemos seguridad de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada nos separará del amor de Dios. Pero ustedes no saben, porque ustedes no pareciera que ustedes no tienen el amor de Dios. Y además refutas a los papas que dicen que los hermanos protestantes son hermanos separados y que ellos son salvos. Si no, léete tus documentos de la Iglesia Católica Romana. Por eso te hice la pregunta. Yo dije, pero ¿cómo? Si Alex Tecua es un apologista respetable, es una persona agradable, sabe conversar, pero está mintiendo acá. Quizá lo hace de manera inconsciente porque no conoce bien sus propios documentos de la Iglesia Católica Romana. Pero también está tocando textos bíblicos en la cual el texto bíblico no está diciendo ahí en ese texto que Jesucristo le dijo, y tú eres la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito latino. Ustedes hablan de infalibilidad papal en ese texto que tampoco habla de infalibilidad papal. Hablan de una autoridad de Pedro, pero no habla de nombre de Iglesia Católica diciendo que ustedes son los únicos de la Iglesia verdadera. Ahora, para cerrar y pasarte la palabra, y te agradezco el poquito tiempo, te voy a citar Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en el mismo evangelio que tú citas, en Mateo capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablándole a toda la iglesia, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, está hablando a toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo todo lo que atéis a la iglesia en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra a la iglesia será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra a la iglesia acerca de cualquier cosa que pidieren a la iglesia, les será hecho por mi Padre. ¿Sabes cuál es el problema que ustedes tienen? Ustedes al no contextualizar bien las escrituras, por eso los protestantes contextualizamos bien las escrituras, por eso el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la corrupción, la maldad, el robo, la mentira que hicieron cuando Martín Lutero dijo en la Dieta de Worms, cuando clavó las 95 tesis, dijo que la iglesia tenía que mejorarse, y en la corrupción imperante de papas y personas que le estaban quitando dinero de que para sacar personas del purgatorio, porque ellos iban a saber por el dinero que le robaban a las personas cuando salían del purgatorio. Entonces el Papa Juan Pablo II pidió perdón. Tampoco conoce lo que dijo tu Papa Juan Pablo II de la maldad de la Iglesia Católica Romana en el tiempo de Martín Lutero. Entonces, querido Alex, yo creo que tu live pudieran tener mayor nivel, pero tienes que ser consciente de que hay temas que tú no dominas y hablas cosas que tú no conoces. Te escucho, querido Alex. Bueno, vamos a cerrar la etapa de este pequeño diálogo. Le dimos tiempo a Carlos para que él se desahogara. Aquí hemos escuchado a un hombre que estaba oprimido de sentimientos y quiere él sacarlos todos a flote. Está bien, lo escuchamos. Para eso estamos aquí, para escuchar también a estos evangélicos. Está bien. Él ahorita habló de muchos temas a la vez. ¿Ustedes lo escucharon? No dio como tal la respuesta a la contrapregunta que yo le hice. Yo le dije, Carlos, en tu iglesia se enseña que el apóstol Pedro tiene las llaves dadas por Jesucristo en Mateo 16:18 y eso es bíblico y ningún evangélico me ha podido resolver esa situación, ni Carlos pudo en esta noche. Ni siquiera es un diálogo formal, pero no pudo hacerlo. Aquí llegó con temas de la Inquisición, aquí llegó con temas de Juan Pablo II, aquí llegó con temas de chile, mole y pozole. Pero Carlos, con el respeto que mereces, no traes nada de Biblia, nada, solamente un texto y malinterpretado. Ahorita te voy a dar respuesta de eso, pero no me respondiste tampoco a mi pregunta. ¿Eso se enseña en República Dominicana, sí o no, en tu congregación? No hay respuesta, silencio, todos callados. Yo sí le di Biblia y le dije, mira, Carlos, aquí no vamos a hablar de títulos porque eso ya lo platicamos al principio de este live. Si tiene nivel o no nivel, pues por algo está aquí, ¿no? Por algo está aquí Carlos. Nada más háganse esa pregunta. ¿Por qué creen que Carlos no estaba aquí antes? Está ahorita, porque sí le interesa que está ahorita aquí en vivo, a pesar de que él dice que le falta nivel, que tendría más nivel este live, pero aquí lo tengo. Entonces, por algo están aquí. Gracias por verme. Ahora, Carlos, bíblicamente, yo por eso te dije con capítulos y versículos. Si tú me quieres hacer lo mismo que a otros apologistas, que mira la dieta de Worms, que mira lo que dijo Lutero, que mira lo que dijo San Agustín, eso es opinión personal, ¿eh? Incluso no es un consenso unánime de eso. Aquí vamos a hablar con Biblia, capítulos y versículos, y Carlos no pudo, no puede. Ellos no te aguantan mucho tiempo estar agarrando la Biblia y leyéndola, ni siquiera quiso leer la Biblia. Yo le dije,
por favor, ¿me puedes ayudar a leer Mateo 16:13? No quiso. ¿Por qué no quiso? Porque así son ellos, no tienen capítulos ni versículos. A ti te falta también, Carlos, te falta estudiar Biblia, porque ya podrás saber mucho de documentos, de allá lo que dijo el erudito, no sé quién, hablar hasta en inglés, lo que sea, pero no tienes capítulos y versículos. A ver, muéstrame que en tu iglesia se enseña que tienen las llaves del reino de los cielos el apóstol Pedro. No vas a poder hacerlo, ni siquiera te enseña eso en tu congregación. Ahora yo voy a resolver esto. Él me cita versículos más adelante, Mateo 18:18, yo ya me lo sé, aquí está, Mateo 18:18, dice, aprendan algo del reino de los cielos. A ver, que me lo checo aquí. Se me chance tantito. Aquí está. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Ojo que habla en plural. Todo lo que aten. Entonces Carlos viene a tratarme de refutar lo que yo dije en Mateo 16:18, porque decía que lo que ataba y desataba. Mira, Carlos, el que no conoce de la Iglesia Católica eres tú. Porque en la Iglesia Católica no decimos que los apóstoles o los cardenales o los obispos no aten y desaten. También atan y desatan. Cada uno en su diócesis tiene un punto de autoridad ahí. Y es lo que está diciendo acá Mateo. Lo que aten va a quedar atado y lo que desaten queda desatado. Ellos van a tener autoridad en su diócesis, en su territorio, de poder tener autoridad. Pero hay uno, y por eso le dije a la gente, subraye, aquí viene. Cuando le dije, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Las llaves significan la autoridad sobre la autoridad. Siempre lo he dicho en los videos. Autoridad sobre la autoridad. Quiere decir que a pesar de que los otros tengan autoridad, solamente a uno se le dio las llaves, es decir, más autoridad que a los otros y no dada por el mismo Jesucristo. Y la verdadera iglesia, les guste o no a ustedes, se distingue porque hay un apóstol al cual le dejaron las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Nosotros no decimos, los demás no atan y desatan, también atan y desatan, pero como en un grupo colegial, solamente uno es el encargado de que tiene la llave, cosa que los demás tienen autoridad, pero no tienen la llave del reino de los cielos. Entonces, ya vimos, Carlos, con el respeto, que en tu congregación nos enseña eso. Entonces, tú lo que quieres hacer aquí es como que echarme todo el peso a mí. Yo ya me los conozco. Todo el peso a mí para que yo esté ahí metido con los documentos y tú salgas limpio de las manos, ¿no? Aquí la responsabilidad también recae contigo. Tú no pudiste mostrar que tu congregación, si se dicen ser los verdaderos evangélicos, tenga ese mandato del Señor. Se va a distinguir por un mandato. A ti te doy las llaves del reino. Por muchos otros más mandatos, pero uno en especial, Pedro al frente, después de Jesucristo, sin robarle la chamba, que tiene las llaves del reino de los cielos. No pudiste hacerlo. Eso no se enseña en República Dominicana, en tu congregación, Carlos. Y te falta también a ti seguir estudiando más, porque tú pensaste que en este live tú ibas a venir a hacer una sopa y yo iba a caer en tu juego. Pero no, yo ya me los conozco. A ti, a todos tus amigos, ya los conozco. A mí me hablan con Biblia, capítulo y versículo, y no pudiste mostrar que en tu congregación se enseña que el apóstol Pedro tenga las llaves del reino de los cielos, como sí se enseña en la iglesia católica y apostólica. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Quieres decir algo para despedir? Adelante. Ya para finalizar. No, claro, no, estuvo bien el compartir, me reí, me gustó. No te preocupes, yo sí aguanto ahora, sí. No, está bien. Se ve que contigo se puede dialogar ahí muy amenamente. Me gustó, ¿sabes por qué? Porque tú ahora eres protestante. Te fuiste al principio de la escritura y refutaste a los que tienen la llave, que dijeron que la iglesia evangélica, los protestantes, son parte de la iglesia porque tienen el bautismo trinitario, son hermanos separados y ellos tienen la salvación. Pero tú refutaste a Agustín de Hipona, al Papa Francisco, a Juan Pablo II, a Ratzinger. Tú refutaste a tus papas. Yo estoy feliz de la vida contigo, porque tú dices, no me vienes con la Biblia. Y yo te di un texto bíblico donde habla de la iglesia, que tenemos que ponernos de acuerdo. Y el Señor dice, lo que aten en el cielo, ustedes, o sea, hablando en plural, y lo reconociste, sí, en plural. Qué bueno, yo te di un texto
Tú me diste un texto, yo soy sola escritura y tú eres sola escritura. Tu problema es que tú, lo que no dice el texto, tú quieres agregarle que ahí dice Iglesia Católica Apostólica Romana de rito latino en Mateo 16:18. Eso no lo dice el texto. Ahora, como tú estás en contra de los papas, que tú dices, no, la iglesia verdadera y la única verdadera es la iglesia católica. Qué bueno que tú estás tan confundido y estás refutando a tus propios papas, tus propios documentos, el catecismo, el Lumen Gentium, todos los documentos de los que tienen la llave, según tú, los que tienen la llave, tú refutaste a los que tienen la llave. Todos los que tienen la llave cometieron el error de decir que los protestantes son hermanos separados y que tienen la salvación. Y no te toco a los católicos ortodoxos, que son más viejos que la línea del rito latino, de la iglesia católica romana del rito latino. Yo no te toco eso, porque ahí sí es verdad que tú te pudres. Entonces, está bien, yo sé que tú quieres defender al mejor estilo de Luis Toro, pero te aconsejo, mira, no defiendas al estilo Luis Toro. Tú tienes más que Luis Toro, porque Luis Toro vive metiendo la pata. Luis Toro dice que los hermanos separados no son la iglesia verdadera. Está refutando al Papa Francisco, a Juan Pablo II, a Ratzinger y a otros papas a partir del Concilio Vaticano II. Está destruyendo Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, todo lo que tu papa con la llavecita que tú dices, que autoridad, y tú me preguntas a mí, ya con esto termino. En República Dominicana, ¿qué creen? Bueno, nosotros creemos en la palabra de Dios, la que tú estás utilizando para refutar a tus papas. En esa creemos, la que tú usas para refutar a los que tienen la llave, que tú estás por encima de ellos porque tú le estás diciendo no. Los evangélicos, los protestantes no son hermanos separados, no tienen salvación, no tienen nada. Porque tú dices que los únicos que son la iglesia verdadera, la única iglesia, eres tú. Tú tienes una secta dentro del catolicismo romano. Entonces, Alex, mira, un mensajito también. El hermano Salvador Barragán, que te tiene mucho aprecio, mucho cariño, son mexicanos los dos. Él quiere debatir contigo, presencial, que se reencuentren en un lugar, así, que tú lo organices todo. Y me dijo, tú vas a compartir con el amigo Alex, salúdamelo, dile que lo apreciamos, porque yo creo que tú has compartido con él otras veces. Y yo le dije, pero Salvador, ustedes son mexicanos, y mire, él está viajando mucho, está haciendo buenos videos ahí, aunque le falta cosas por aprender de su propia iglesia católica romana. Y él me dijo, sí, me gustaría debatir con él. Yo le escribí, no me ha respondido. No creemos que tú le tengas miedo a nadie, porque nadie pierde nada con debatir, pero a él le gustaría debatir presencial y que tú lo retransmitas hasta por tu canal, y sería de mucha edificación ver ese encuentro de dos personas en México, porque si tú estuvieras en República Dominicana, yo compartiera contigo con mucho gusto presencial también, como lo estamos haciendo acá, que no, yo siento que la paso muy bien contigo acá. Y tú sabes cómo nos ponemos para responder y refutar, y nunca será personal. Estoy de acuerdo contigo que las cosas personales, ataques y eso, aunque hayan interpretaciones, no se deben llevar a cabo. Ale, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad. Te escucho ya para despedir. Ok, vamos finalizando ya esta transmisión, solamente para complementar algo de las palabras de Carlos antes de que me dijera lo de la invitación. Estábamos en un contexto de la iglesia, ¿sale? De la iglesia, y mi trabajo aquí fue mostrarle con Biblia. Sabemos que los católicos tenemos otros complementos también, pero a mí, ahorita en estos debates con ellos, o diálogos, como le quieran llamar, no me gusta citarlos no porque no lo sepa, sino porque ellos son la escritura, ¿no? Son muy bíblicos. Entonces lo que yo le pueda decir, imagínense que yo le dijera a Carlos o a Barragán, les dijera yo, miren lo que dice el catecismo, a favor, no sé, de la indulgencia, a favor del purgatorio. ¿Ustedes, suscriptores, creen que ellos lo van a creer? ¿Verdad que no? Van a decir, no, esos son escritos por hombres. A mí muéstrame con Biblia, alejando el purgatorio. Dijera eso. Pero cuando la cosa es distinta, ellos dicen, muéstrame con el catecismo. No, aquí o es con el catecismo o es con la Biblia. Así de fácil, porque cuando son algo bueno, no lo creen. Y cuando quieren llevar agua a su molino, dicen con el catecismo. No, pues no. Aquí va a ser con Biblia, capítulos y versículos. Entonces yo le respondí así. Una característica, el tema es largo, pueden ser varias características, pero una de las fuertes es las llaves, que él dice la llavecita. Pues aunque te duela, Carlos, la llavecita, esa que tú dices, la llavecita, nada más y nada menos que del reino de los cielos, la tiene el apóstol San Pedro y se la dieron a él. A nadie más, por más que diga aquí en mi iglesia hay apóstoles, hay cardenales de los no sé qué. No, aquí la iglesia de Jesucristo, y tiene los obispos y solamente el apóstol Pedro. Entonces ya podrán decir que en su iglesia hay obispos, pero no es así, como en muchas iglesias que me he encontrado, han dicho eso. Han dicho, aquí hay obispos, hasta cardenales han llamado también.
En serio, aunque no me lo creas, les ha llamado así. Yo digo, ¿de dónde lo sacaron autonombrados? Eso no es verdad. Bueno, pero aquí el asunto está que las características de la iglesia son muchas. Hoy te puse en la mesa las llaves del reino de los cielos. Ni tú ni nadie me las puede refutar, ¿eh? El texto que me diste, te vuelvo y te repito, ahí no dice la llave. Ahí no dice la llave, ahí dice que atan y desatan y no es lo mismo que la llave. No sé si a lo mejor a ti te enseñaron que era lo mismo, la llave del reino de los cielos, que atar y desatar. No es lo mismo, porque a Pedro se le dicen dos veces. Se le dice lo de atar y desatar y se le dice la llave del reino de los cielos. Son dos cosas. Y la llave era para que los demás vieran que solamente a uno le dejaron esa autoridad del reino de los cielos, cosa que otra denominación protestante no lo tiene. Ahora yo jamás en los videos he dicho los hermanos separados, esos no, como tú acabas de decir. Yo no he dicho eso. Yo les he dicho protestantes, y protestante no es un insulto. Yo no estoy negando esos documentos, simplemente estoy diciendo que son protestantes porque protestan, y le acabo de decir al que subió antes, le dije protestante significa que protesta contra la verdad de algo, pero no tengo problema en llamarlos hermanos separados también. ¿Cuál es el problema de eso? Simplemente que nosotros les predicamos para que ellos no estén a medias, sino que ellos regresen a la iglesia que tiene todos los nutrientes que allá les faltan. Allá están a medias. Es eso, que ustedes están a medias, no tienen la verdad completa. Y por eso es el interés de hacer apologética con los protestantes o hermanos separados para que ellos regresen a la única iglesia. Y eso lo dicen todos los documentos. Todos los documentos dicen en la iglesia que hay que estar con ellos predicándoles para que ellos regresen acá, no que nosotros vayamos allá con ellos. Se trata de que ellos regresen a la iglesia y por eso hacemos la apologética. Entonces, pues, yo sí me hubiera querido que me hubieras hablado un poco más con Biblia, la verdad, siendo sincero, sí. Y ya en cuanto al tema de Salvador Barragán, pues qué raro. O sea, sinceramente, Carlos, yo a él ya lo había invitado desde antes y muchas veces me dejó en visto, y te lo digo así como camaradas. Él me dejó en visto muchas veces y nunca me resolvió, después de que debatimos, porque sí ya hemos platicado, pero después de eso ya no me resolvió otras invitaciones. La última vez, y si me escucha él, aquí está de testigo, ya no me respondió. Entonces a mí se me hace raro que hoy él quiera debatir, y pues la verdad no considero ahorita que sea el momento. Tal vez más adelante, no me niego tampoco a la posibilidad, pero tal vez más adelante, ¿sale? Entonces, pues ahí salúdamelo y dile que pues muchas bendiciones y que se acuerde, ¿no? De la invitación que yo le hice, que nunca respondió también. ¿Querías comentar algo? No, puede ser por tu canal, no hay ningún problema. O sea, no, yo te estoy diciendo porque hace tiempo, no ahora, hace tiempo él me había mencionado de videos que tú has estado haciendo y le interesó y son de México, y bueno, él mismo dijo, bueno, pues mira, sería bueno un encuentro para debatir presencial. Si debaten o no debaten, a mí eso no me quita el sueño. O sea, en yo compartir contigo y la oportunidad que tú diste de que tuviésemos un diálogo acá es más que suficiente para mí. Si tú quieres en otro momento, otra ocasión, yo estoy en la plena disposición de tocar temas, porque a mí me encanta la Biblia. Yo te hice una pregunta bíblica. ¿Te respondí con Biblia? Sí, te fuiste por otro lado y refutaste a los papas. Te respondí con Biblia. No, tú fuiste a un texto bíblico, como van muchísimos que van a un texto bíblico y dicen lo que no dice el texto, pero lo que te quiero decir es que yo te hice una pregunta para que vayas a la Biblia, yendo a la Biblia, incluso en Mateo 18, cuando fuiste me respondiste de que sí, nosotros no negamos que esas mismas llaves se le da a los obispos, a los sacerdotes, a los cardenales, aunque el texto habla de toda la iglesia. Pero es que ya te expliqué, Carlos, es que ya te expliqué que atar y desatar es diferente a las llaves. Es que ya te expliqué esa parte también y no la quieres entender, o sea, pero ya te lo expliqué. Cuando te fuiste al texto dijiste, sí, ellos también tienen las llaves, ellos atan y desatan, y la llave es para eso. Las llaves supuestamente es para eso. Espérame, Carlos. Yo ¿en qué momento dije que las llaves pasaban lo mismo allá con ellos? ¿En qué momento dije yo eso? Recuérdame. Cuando dijiste que las llaves significan autoridad, a menos que también ahora tú quieras quitarle la autoridad al magisterio. Yo dije que las llaves significan... Espérame, déjame responderte. Autoridad. Yo te dije que las llaves significan la autoridad sobre la autoridad. Es diferente que exacto, la autoridad así nada más. Es sobre la autoridad. No quites palabras en mi boca. Yo dije sobre la autoridad.
esa autoridad sobre la autoridad, que también te lo inventaste porque el apóstol Pedro dice... No, no me lo inventé. Pero escucha, no, ya te vas a poner como los protestantes que vinieron aquí. Te no, dije dale, que tú eres dale. Pero es que mira, Carlos, yo no puedo dejar que tú quieras dejar cosas al aire pero, como para que digan, no, Carlos dijo, no. Óyeme, Alex, estás como los protestantes. Te dije que eres protestante. Desde que yo entro se vuelven protestantes, escúchame. Te repito, cuando tú hablas de autoridad y tú le quitas esa autoridad, yo te recuerdo que el mismo apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, dice que él es igual a los ancianos, no teniendo señorío por encima de ellos. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Para que tú tomas un texto, te recuerdas de algo que dice un texto, pero no es lo que tú crees que dice el texto. Y cuando tú dices, no, autoridad sobre autoridad, eso te lo inventas tú. Porque incluso la misma Iglesia Católica dice que aunque el Papa es el máximo pontífice, los cardenales que están con el Papa son también parte del magisterio y el Papa toma decisión con ellos al mismo nivel, aunque en la práctica el Papa tiene supuestamente primacía o cabeza por encima de los demás. Pero es que ya estás refutando, estás agarrando otro tiempo para refutar, Carlos. Quedamos que ya era el último tiempo. Ya no te refuto, perdóname. Digo, no era refutando, te era educándote, pero no hay ningún problema. Está bien, ya ves, finalizo porque espérame, voy yo. Porque yo no puedo dejar que Carlos diga cosas que yo no dije. O sea, primero hace una sopa, porque dice que yo digo que las llaves aparecen allá en Mateo, en el otro que él dio. Yo digo que no, y regresen en el video, yo jamás dije que las llaves eran lo mismo que aparecía allá. Yo hasta les aclaré, les dije, son cosas diferentes. Atar y desatar, todos los obispos tienen su territorio y tienen su autoridad en su diócesis. Eso nadie se las quita. Incluso el Papa respeta su autoridad de cada uno de ellos. Pero las llaves del reino solamente se le dieron a uno. En este caso, como pasa en un grupo, también lo dije, en un grupo colegial, en un grupo de amigos, solamente uno tiene las llaves para abrir, no sé, el cuarto. Un ejemplo nada más. Y Jesucristo ocupa el ejemplo de su tiempo porque los lectores, el tipo de público, Carlos, al que va dirigido Mateo, es a los judíos cristianos que estaban empezando a convertir. Entonces ellos conocían las escrituras de aquel entonces. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, se le daba la llave en público al mayordomo. Y Eliakim, que significa Dios establecerá, él queda al frente de esa comunidad a tal punto de ser como un padre. Y eso está escrito. No, revísalo. Eso está Isaías capítulo 22, verso 20 al 22. Si tú no crees que es una profecía, bueno, eso ya es tu rollo. Pero estoy mostrando que Jesucristo ocupa el ejemplo, solamente el ejemplo de la llave para dejar a alguien al frente. Y eso no quiere decir que le robe el puesto a Cristo. Y lo aclaré y dije, sobre la autoridad a Pedro se le dicen dos cosas. Lee el texto que acabamos de escuchar y tú vas a ver que le dice las llaves del reino y le dice después lo que ates y desates. No está como tal en lo mismo. No, hay dos separaciones. Por eso te digo, una cosa es atar y desatar, que también se le dio a los otros, pero a los otros no se le dieron las llaves del reino, cosa que a Pedro sí. Y tú quieres pasar acá como que yo digo que es lo mismo. No, las llaves es autoridad sobre la autoridad. Eso, lo que tú te inventaste fue lo otro de que yo había dicho y yo no dije. No quieras hacer, es lo que no me gusta de ustedes, que uno dice algo, Carlos, y ustedes empiezan, y no dudo que ya en los próximos días, Carlos salió ahí con Alejandro en el canal, ya los conozco, ojalá me equivoque en la profecía, hermanos católicos que están viendo este en vivo, aquí va a haber una profecía, y van a ver que se va a cumplir una profecía. Carlos Veloz sube al en vivo con Alejandro, bueno, ya, total. Pero, Carlos, el mundo entero que vea ese video también se va a dar cuenta que no pudiste con Biblia no. O sea, con Biblia no, con palabrería sí, a lo mejor sí dijiste e hiciste, pero con Biblia no la pegaste, Carlos, hoy, esta noche. Bueno, de ahí no pasaste. Según tú, yo respeto también. Bueno, me despido ahora y qué bueno que tú con Biblia refutaste al magisterio y a los papas. Dios te bendiga, Alex, y muchas gracias por el tiempo.